injustos no heredarán el reino de Dios. Capítulo 6 de Primera de Corintios. Acuérdense que el tema anterior fue alejamiento total del pecado. ¿Por qué fue ese tema tan delicado, tan candente? Porque en la iglesia de Corintios se había infiltrado el enemigo y había cegado el corazón del hijastro, y había vivido y había tenido relaciones sexuales con su madrastra. Entonces el ministro, el hombre de Dios, el apóstol Pablo, teniendo el carácter y la autoridad del evangelio que Dios le había delegado, juzgó a dicho personaje y lo lanzaron fuera de la iglesia para que el cuerpo se destruyera y que el alma se salvara en el día del juicio. ¿Se podía hacer eso o se puede hacer eso hoy en día? Sí se puede. Lo que pasa es que los pastores somos muy alcahuetos y somos muy cobardes, pero cada quien diseña o dirige el pueblo de Dios como quiere. Dice el verso 9, ¿ya lo tiene? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ore conmigo. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora damos adoración, damos alabanza, damos exaltación, honor, gloria y poder. Te pedimos en el maravilloso nombre de Cristo que añidas sabiduría y conocimiento, Señor, para impartir tu palabra conforme al diseño de tu propósito. En Cristo lo pedimos y en Cristo le damos gracias, Señor. Abra el corazón de tu pueblo y que a través de ella podamos ser edificados para la gloria tuya. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, son temas muy delicados que la Biblia en sí encierra que el hombre que vive en el pecado ya ha sido condenado, y la palabra de Dios lo encierra todo, toda clase de pecado, no solo el adulterio, no solo la fornicación, no solo los que se echan con hombres, etcétera, no solo los borrachos, no solo los ávaros, los idólatras, sino que Dios en sí encierra toda la palabra pecado, hasta la mentira, la falsedad, el rencor, el odio, etcétera. Dios lo encierra, que está en condenación. Digamos que a pesar de que Dios es tajante en ese término, también Dios nos habla a través de su palabra que al hombre le ha dejado una salida, y la salida es Jesucristo. Digamos que a pesar de que el hombre está diseñado bajo la maldición de vivir bajo el pecado, también Dios ha diseñado salir de la maldición, y es
a través de Jesucristo, cuando el hombre le cree, le recibe y se arrepiente de sus pecados. Hoy vemos casi 9 ejemplos de cómo la vida del ser humano está degradada totalmente. A nivel mundial, ricos y pobres, somos bajo ese régimen del pecado que nos ha reinado desde la caída de Adán, capítulo 3, verso 19 del libro de Génesis. Adán fue el promotor de esa maldición que hemos venido arrastrando. Pero gracias a Dios también que en ese capítulo 3 de Génesis también Dios diseñó la restauración y la salvación, de que el hombre podía refugiarse en Dios y salir totalmente del pecado para la gloria de su nombre. Entonces, si la verdad central nos habla, los pecadores se condenarán a menos que crean en el plan de salvación de Dios. Digamos, oiga, la palabra que se usa ahí en la verdad central es una palabra plural, es todos, de todas las generaciones, el mundo entero en el que vivimos, somos llamados pecadores. ¿Y qué es un pecador? Aquel que se rebela contra su creador, aquel que conociendo la voluntad de Dios vive como que no conociera a Dios. Ese hombre, esa mujer en vida ya son condenados. Y en esa palabra condenación no existen los rudimentos ni dogmas para poder sacar un alma de donde Dios ya lo designó mandarlo. Ejemplo: novenarios, misales, cabos diarios, etcétera. Todo eso es obsoleto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y en vida es cuando los injustos, llamados pecadores, necesitan arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Digamos que es difícil poder asimilar el propósito o la mente de Dios, porque nuestra mente es chiquita, finita, pero la mente de Dios es amplia. Él sabía que en la primera, tercera, quinta, quinceava, veinteava generación íbamos a seguir, empecinados en vivir bajo el pecado. Llegamos a la 40 generación, llegamos a la 47, que somos usted y yo. Dijo Dios: no, tengo que diseñar un plan de salvación. Tengo que tomar forma de siervo, hacerme humano, hombre como ellos, habitar entre ellos, moverme con ellos, vivir con ellos, pero libre de todo pecado. Y ahí es donde Dios, en su misericordia, se diseña a sí mismo el plan de salvación. Y en ese plan de salvación viene, será su vida, muere por usted y por mí, derrama su sangre, como dice Hebreos 8:20, que sin derramamiento de sangre no podía haber salvación. Es el sacrificio perfecto del Hijo de Dios el que nos expió de todas nuestras rebeliones. No son los hombres los que tienen el poder, es Dios el que tiene el poder para redimir, libertar y salvarnos del juicio de la condenación eterna. Entonces, ¿cómo presenta
Dios en este tema, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Si usted ve en la introducción, Dios presenta al hombre totalmente bajo el pecado y totalmente bajo la condenación. Gracias a Dios que aquí somos salvos, sabemos. Somos 4 pelones. Bendito Dios. Gracias a Dios que aquí somos salvos, sabemos. Ya no practicamos el pecado. Pero pastor, yo donde trabajo solo codiciando mujeres y hombres prohibidos paso. Alentados y se ausentan de la casa del rey. Oiga, dice el tema principal del cuerpo: los que practican el pecado se condenarán. No está en el estudio, pero si usted se acuerda, capítulo 3, verso 17 del Evangelio de Juan, Cristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino el que no cree en mí, aunque esté vivo, ya ha sido condenado. Digamos que el Hijo de Dios vino para salvar a la humanidad, pero la humanidad rechaza a Dios, rechaza al Salvador y no quiere la salvación. Entonces, cuando usted muere y yo muero, lo que se queda en ese cuerpo es el diseño de Dios con el barro. Pero lo que sale dentro de ese diseño es el soplo de vida que Dios le dio. Ese soplo de vida es eterno. O está con Dios en la gloria, o está en el lugar de sufrimiento llamado infierno. Pero Dios no quiere que practiquemos el pecado, sino quiere que practiquemos la justicia, la verdad y la piedad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído y tomado de base, la Biblia totalmente encerró al hombre bajo la condenación eterna. Y ahí, hermanos, el único que tiene la llave para sacarnos de esa condenación eterna es el Señor. Ahí no es nadie. Entonces vamos a entrar al verso 5. ¿Quién me lo lee? Una mujer, una hermana, del capítulo 9 que hemos tomado de base. Verso 5, ¿qué dice ahí? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. Dice el verso 5: para avergonzados lo digo. Ese va. Yo no le estoy dando otros libros, le estoy hablando del capítulo 6, que tomamos de base. Oiga como dice el apóstol Pablo: para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Digamos que usted y yo tenemos la sabiduría de Dios, pero no somos capaces para juzgar a otros. Porque si juzgamos, no adulterarás, y cometes adulterio, ¿para qué vamos a juzgar? Pero si usted es libre de adulterio, en la sabiduría de la templanza del Espíritu de Dios, usted y yo estamos aptos para decir: no adulterarás. Porque el que adultera contra su propio cuerpo fornica y adultera y
se está condenando a sí mismo. Digamos, sí hay sabiduría entre nosotros, pero no la podemos desarrollar. Entonces, ¿qué dice Pablo en el verso que tomamos de base? ¿Quién me lo lee? Desde que iniciamos, le dice, ajá. Sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Gracias. ¿Cuántos ejemplos hay de la vida inmoral del hombre hacia Dios? Si usted le pone atención, aparece solo en el verso 9. Hay 5 ejemplos de lo que el hombre y la mujer practican a diario. ¿Y cómo se le llama eso? Pecado inmoral ante Dios. ¿Por qué pecado inmoral ante Dios? Porque Dios en sí tiene moral, pero la moral de Dios es pura, es santa. Entonces Él no tolera la ley moral que el hombre practica, porque Dios lo diseñó a usted y a mí puros, santos. Nuestra moral en el temor de Dios se vuelve a recobrar lo que Adán perdió cuando perdió la inocencia. Hoy la fornicación se practica en los políticos, en los religiosos y en la sociedad secular. ¿Por qué? Es su ámbito, es su diario vivir. Pero de ahí Dios a usted y a mí nos sacó para que no practiquemos más esa clase de pecados inmorales. Si usted lo sigue practicando y llegara a morir en esa condición de pecado, déjeme decirle que usted va derechito al infierno. Lo acepte o no, usted se va al infierno por su pecado inmoral que comete ante Dios. Porque en vida usted rechazó al Salvador, al Señor. También en el estudio aparece una palabra maldad. Si usted se acuerda del capítulo 6 del libro de Génesis, cuando dice que la maldad se había multiplicado. La palabra maldad, eso significa que el hombre iba degradándose moralmente cada día, inmoralmente, cometiendo hechos vergonzosos. Desde ese capítulo 6 empezó el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, la consulta a dioses muertos como la santería. Todo eso se vino multiplicando hasta nuestra época. Pero bendita sea la gracia de Dios, que en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido restaurados y hoy gozamos de vida, de gozo y de paz. Pero ¿qué pasará con la mayoría de los habitantes de la tierra que todavía están en la maldad, en los placeres de la carne? Hermano, el divorcio a nivel internacional se ha disparado al 100%. Antes yo me acuerdo que el divorcio casi no se hablaba, y hoy el 90% entre ellos hay religiosos y creyentes. Está bien serio. Pero la pregunta es, ¿para qué nos diseñó Dios? ¿Para divorciarnos o llegar hasta la muerte con aquella mujer y aquel hombre que tomamos en nuestra juventud? Ay, pero es que la veo muy barrigona, muy panzona. Ay, es que el hombre ya no me dio el cariño que me daba antes. Mentira. Se quiso echar un placer sexual fuera del matrimonio. Esa es la realidad. Pero las consecuencias de esta relación sexual fuera del matrimonio después trae la cola que le va a arrastrar. Dios le va a perdonar, pero después vienen dolencias
dolencias, enfermedades, caos. Entonces ahí es donde Dios dice: ¿hasta cuándo dejarán de practicar la maldad? Fíjese, primera de Juan, por si usted lo ha leído, capítulo 2, el verso 14, ahí habla a los jóvenes como a los adultos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. ¿Fuertes para qué? ¿Me entiende? Digamos que la palabra de Dios nos deja todo para que usted use el uso de razón, la lógica. ¿Para qué Dios levantó a un joven? Para que se ande destruyendo en el alcohol, en la droga, en los placeres de la tierra. No, Dios lo diseñó para que venzamos toda clase de maldad, toda tentación de la carne. En la gracia de Dios podemos resistir. ¿Por qué? Porque no somos llamados a ser injustos, sino justos en la gracia de Dios. Los injustos son los que van a ser condenados, pero los justos heredaremos la tierra que Dios nos ha preparado. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar la maldad? Renunciar al pecado, venir a Cristo. Usted que ya tenemos a Cristo, cuidemos la salvación, disfrutémosla. Usted puede tener amigos del mundo, claro, cuando ellos estén hablando leperadas, vulgaridades, usted denle la palabra de Dios y le da vuelta y déjelo. Que solo haya un ignorante, pero que usted se aparte de la luz de la salvación para ese ignorante. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se sale de la maldad? Venir a Cristo, recibirlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo dijo en una oportunidad, usando al apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es solamente por Jesucristo. No dice el apóstol por los apóstoles, no dice por los predicadores, no dice por los obispos, no dice por los cardenales, dice por Jesucristo, el autor de nuestra fe, el Señor y Dios hecho carne. Él es el medio para salir de la maldad. Si usted ya recibió a Cristo, usted ya salió de la maldad, y manténgase ahí. Punto 2 del tema principal de los injustos: no heredarán el reino de los cielos. ¿Está ahí conmigo? ¿Quiénes son los injustos? Oigan cómo lo declara Pablo. ¿Quiénes son los injustos? Lo que dice el verso 4, pero hoy quiero que me lean el verso 5, un varón. Nos quedamos en el verso 4, pero hoy quiero que usted me lea el 5 y el 6. ¿Quiénes son los injustos? Los que practican la maldad. Totalmente. Se encierra. Pero ¿qué dice el verso 5 del capítulo 9? Léeme el 6 y el 7. No. Capítulo 9, capítulo 6, verso 11, 9 y 10. Hoy solo léanme el 10, porque ya leímos el 9. ¿Quiénes son los injustos? Oiga. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Gracias. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo, o cómo lo encierra la palabra a través del apóstol Pablo? Los que practican lo injusto
son llamados pecadores. Pero ¿qué dice el verso? Incorpórele los ladrones. ¿Quién no ha robado aquí? Tal vez una gallina, un pollo, $1, unos centavos, unos quetzales, unos lempiras. ¿Quién no ha robado? Todo el mundo. Entonces a ellos Pablo les llama, ¿quiénes son los injustos? Digamos, el injusto no es impío. No confunda la palabra impío con injusto, son muy diferentes los significados. Entonces todo injusto es, primero, un fornicario; segundo, un adúltero; tercero, un idólatra; cuarto, un borracho; quinto, un hechicero; sexto, un afeminado llamado en inglés gays. Porque hay que quitarle la máscara, porque eso es lo que dice la palabra. Digamos que aquí no vamos a andar con rodeos. ¿Eres macho o eres hembra? ¿Me entiendes? Porque en el reino de Dios, en la creación perfecta de Dios, diseñó macho y hembra, no diseñó macho con macho. Que el Señor reprenda al diablo. Todo afeminado necesita arrepentirse para ser librado de la condenación eterna. Si este hombre homosexual muere en esa área, ya ha sido condenado por Dios. A eso le llama Dios injustos. Los que practican esta injusticia son llamados pecadores. A mí me hizo una pregunta una vez un personaje: pastor, ¿usted cómo que le da duro a los homosexuales y lesbianas y prostitutas? Yo no leo la palabra de Dios. Lo que pasa es que los sacerdotes y otros ministros protestantes son cobardes y no dicen la verdad. Pero la verdad se tiene que enseñar, y lo acepten o no lo acepten, porque Dios es tan puro en su naturaleza moral que no puede aceptar la inmoralidad que practican los seres humanos. Esa es la realidad de la palabra, hermano. Pero si usted está infiltrado y todavía le pasa la canoa, entonces, ahí sí hay problemas mayores, hermano. Amén, hermanitos. Entonces, ¿quiénes son los injustos? Los quedamos con los afeminados, los ladrones, los ávaros. Hermanos, el avariento es aquel hombre, aquella mujer que nunca se sacia, nunca se llena, quiere más y quiere más y quiere más. Ese se hizo anciano, amargado por tan avaro que fue. Ese avaro, si no se arrepiente, es pecado, porque la avaricia es pecado, y el avaro es símbolo de idolatría, abominación a los ojos de Dios. Entonces, oigan qué terrible, como dice Pablo: ni los borrachos. ¿Quién nos ha echado un tapirulazo aquí? Hasta mujeres y hombres, porque hoy no se entiende quién es hombre que anda con la pacha. Hoy también las mujeres andan con la pacha de una decepción, hermano. Sí, de verdad. Entonces, pero a esa borracha y a esos borrachos hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Él quiere libertar a los borrachos de la condenación eterna y quiere darle vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios tiene poder para libertar al borracho, para libertar al ladrón, para libertar al avaro, para libertar a la prostituta. El evangelio de Cristo, de la salvación, tiene poder para libertar al mismo homosexual. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador
consumador de la vida eterna. Ven a Cristo, sálvate, corre a Jesús. Él es el que te quiere sacar de la muerte a la vida eterna. Ya no sea el que practique lo injusto, porque si usted es creyente y practica lo injusto, usted no ha conocido la luz de Cristo. Gracias a Dios que aquí no hay de eso, hermano. No crean, hermano. De ellos creen una gran paja que se dan, hermano. La gran mentirota, hermano. Seguimos, va. ¿Sabe que en los injustos entra una palabra que se llama codicia? La codicia con la avaricia son diferentes. Son hermanas. Fíjense, son hermanas. Porque el avaro ya tiene, pero el codicioso no tiene y lo desea. Y hace lo imposible por obtener aquello, y cuando no lo logra se decepciona. Y muchos se quitan la vida. Entonces es peligroso. Son hermanas, pero peligrosas, hermano. ¿De cuáles son ustedes? ¿De qué bando ustedes son? ¿De los codiciosos y de los ávaros? ¿De cuáles son? Que si mencione, yo solo me codicié, pero aquella que está allá con medio ya con. Se van hasta las nubes como Cornelio Rey y bajan la tierra. A su nombre. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos vencer estas áreas injustas dentro de nuestro hábito de vivir? ¿Cómo se puede evitar la avaricia o la codicia? No ser codicioso. Así, no ser avaro. Así de sencillo. Digamos que si usted no codicia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Si usted no es avaro, usted se alegra cuando hermano rica de la noche a la mañana. Y eso tampoco se lo voy a creer. Pero si usted cree ese cuento, créase. De la noche a la mañana me apareció aquí este burro amarrado a la pared. Quizás se lo juega a hueviar y usted lo llegó a poner ahí. A su nombre. Entonces, la codicia y la avaricia se puede evitar cuando la gracia de Dios te transforma, te cambia, te regenera, porque la gracia es su poder que Él ha depositado en nosotros. Amén, hermanito. Dice el punto 3, y ahí quiero que nos meditemos un poco, porque dice la respuesta a los pecados del hombre. Digamos que esa respuesta que el hombre anda buscando no la puede hallar donde el santero, donde la santera, donde el hechicero, el adivino, no. Ni la puede hallar en otros dioses muertos de este mundo tampoco. La respuesta más viable para que el hombre halle lo que anda buscando sigue siendo 14:6 del libro de Juan. Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Digamos que Cristo es la solución para toda clase de maldad, para toda clase de pecado. Cristo es el refugio divino para el hombre y la mujer atribulados, cansados por la maldad que se mueve y se manifiesta en la sociedad que vivimos. Entonces Pablo, ¿cómo lo visualiza? En el verso 11. ¿Cómo dice el verso 11 a este lado, una hermana? Oiga cómo dice: y esto erais algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias. ¿Cuál es la respuesta? Ahí
Pablo en el verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados, santificados, lavados. ¿A quiénes metió Pablo? A todos. Los del verso 9 y 10. Los que hemos creído y lo hemos recibido como Señor y Salvador, y hemos renunciado a lo que se mueve en esta sociedad en la que habitamos cada uno. Digamos que los redimidos hijos de Dios somos iguales que los demás humanos, con la diferencia que con nosotros ya habita corporalmente la gracia de Dios. La presencia de Él en nosotros nos capacita para ser mejores, diferentes, resistir toda clase de tentación. Entonces ya no practicamos el pecado. Ahora somos hijos de Dios. Y el hijo de Dios, si antes era homicida, violador, ¿saben por qué Pablo no puso esos ejemplos ahí? Porque en su época casi no se daban las violaciones. En su época casi no habían homicidios. Por eso es que en este capítulo, ni en las demás porciones bíblicas, si usted ve lo del apóstol Juan en la isla de Pasmos, cuando habla de los injustos, tampoco los menciona, porque casi no se movía como hoy en día. Hoy en cada esquina hay un homicidio, en cada 2 cuadras hay una violación, etc. Pero porque no está ahí. Pero todo aquel que practica homicidio, violación, es pecado. Para todos ellos, si quieren creer en la salvación y recibirla, es necesario renunciar a la maldad, venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. La puerta sigue siendo Jesús. La solución a los pecados sigue siendo el Señor Jesucristo. ¿Usted es salvo? ¿Sí o no? ¿Por qué anda codiciando, pues? Ahí ya bajaron la guardia. Porque aquí hay mujeres todavía que andan codiciando, teniendo a su marido, que el pastor que Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es la respuesta a esos problemas? ¿Qué va a ir a dar usted en las calles? ¿Qué va a ir a dar usted en su trabajo? ¿Qué va a ir a dar usted donde habita? ¿Qué va a ir a dar usted en los hogares? ¿Qué vamos a llevar? La solución no somos nosotros. La solución, que el hombre venga a Cristo. La solución es que el hombre renuncie a su maldad, a sus pecados. La solución es que vean los hombres a Dios como esperanza de gloria. La solución es que el hombre renuncie a su pecado y salga de la condenación eterna y pueda entender que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Él es la respuesta a toda clase de maldad que el hombre practica. Si no tienes esta esperanza, Jesús es la esperanza. Si no tienes la solución, Cristo es la solución. Pero es necesario que el que se acerque a Dios, como dice Hebreo, crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Quieres creer en Él? ¿Quieres recibir la salvación en Él? ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? Él es la puerta y es la solución a tu vida de placer, de desorden y de pecado. Él te quiere recibir. Póngase sobre sus pies. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Jesús por su palabra.
Dele gracias porque eso éramos antes de conocer a Dios. El que antes practicaba una clase de esos ejemplos que Pablo podía hoy, pero que ya no la practica, siéntase el hombre y la mujer más dichoso, más feliz, más alegre, porque en Cristo hay solución, en Cristo hay esperanza, en Cristo alcanzamos el don de la vida eterna. Él nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. Padre, gracias. Aquellos que no tienen esta promesa, Señor, manifiéstateles, revélateles, oh Dios, sálvalos del juicio eterno, de la condenación eterna. Revélateles, oh Dios, y con lazos de amor atráelos a ti al arrepentimiento, que te puedan recibir como Señor y Salvador de tu vida. Señor, hazlos libres del lazo del cazador. Usa a cada hermano y a cada hermana con la gracia divina tuya. Úsalo, que cuando abran su boca, Señor, palabra del cielo sea puesta en sus labios. Señor, que cada servidor de tu reino tenga el carácter, la unción y la gracia para poder poner tu palabra con denuedo, con unción y con autoridad. Señor, añada a los que han de ser salvos, que esta palabra, Señor, pueda alcanzar en los confines de la tierra todo aquel que esté ordenado para vida eterna. Que tu Espíritu Santo lo atraiga al arrepentimiento. Por todo, Señor, la gloria, la honra y la alabanza es suya, Señor. Gracias le damos, Dios, dígale. Gracias le damos, Dios, dígale. Gracias le damos, honra y alabanzas a usted. Gracias por sacarnos de ser injustos y practicar la justicia tuya. Gracias por sacarnos del pecado y hoy habitar bajo la gracia, libre de pecado. Gracias, Dios. La gloria siempre será suya, hoy y siempre. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Dale fuerzas como el águila a tu pueblo, Señor. Dale cobertura, dale restauración a tu pueblo, Señor. A los débiles fortalécelos, a los enfermos sánalos, Señor. Que tu presencia y tu gracia se manifieste a ellos y que ellos reciban restauración, liberación, sanidad para tu gloria, Dios. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, Dios. Dele gloria y la alabanza, pida, porque el que pide recibe. Dele adoración, dele gloria, dele alabanza al que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea por siempre la gloria. Gracias, Jesús. Amén y amén.